Los 12 apóstoles en el mapa. ¿Dónde predicaron, cómo vivieron y cómo murieron? Pero empecemos con el primero de nuestra lista, Santiago el Menor. Santiago el Menor, también llamado Santiago hijo de Alfeo, fue un líder clave en la iglesia de Jerusalén. Pasó su vida sirviendo a los creyentes en la misma ciudad donde todo comenzó. Según la tradición, fue uno de los pilares del concilio descrito en Hechos 15 y autor de la Carta de Santiago. A diferencia de otros apóstoles, no viajó lejos. Su campo de misión fue Jerusalén, y también su lugar de muerte. Allí fue martirizado, apedreado por líderes religiosos que lo acusaron de blasfemia. Aunque entregó su vida por la causa, la distancia que recorrió desde Jerusalén no fue mucha. Esto cambia con el siguiente en nuestra lista. Juan, el discípulo amado. Juan fue el único de los 12 que, según la mayoría de los registros históricos, no murió martirizado. Comenzó predicando en Jerusalén junto a Pedro, pero luego se trasladó hacia el oeste hasta establecerse en Éfeso, una ciudad estratégica de Asia Menor, en la actual Turquía. Desde allí pastoreó a la iglesia naciente y escribió algunas de sus cartas, pero su viaje no terminó allí. Por proclamar el evangelio fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Según la tradición, murió de anciano, habiendo visto y escrito sobre el fin de los tiempos. Judas Tadeo, a menudo olvidado por compartir nombre con el traidor, Judas Tadeo fue todo lo contrario, un discípulo fiel hasta el final. Predicó primero en Judea y Samaria, pero su viaje continuó hacia Mesopotamia y luego hacia Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Algunos escritos armenios antiguos incluso lo llaman el Iluminador de Oriente. Su destino final fue la ciudad de Susa, donde fue martirizado por negarse a rendir culto a los dioses persas. Pero Judas no estaba solo. Simón el Celote. Simón probablemente perteneció antes de seguir a Jesús a un movimiento judío nacionalista llamado los Celotes, conocidos por su lucha contra Roma. Pero su verdadera revolución comenzó después de seguir a Cristo. Tras la resurrección, algunas fuentes lo ubican predicando en Egipto, otras en Libia, e incluso hay quienes dicen que llegó hasta las Islas Británicas. Sin embargo, la tradición más firme lo sitúa también en Persia, como compañero de Judas Tadeo. Allí ambos fueron ejecutados brutalmente por negarse a renunciar a Cristo. Desde Jerusalén hasta Susa recorrieron cerca de 1500 kilómetros. Jerusalén, el punto de partida. Ahora bien, ¿por qué Jerusalén es nuestro punto de partida? Porque todo comenzó allí. Fue el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús, y también donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Allí nació la iglesia, y fue allí donde Jesús dio la gran comisión. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Desde ese centro espiritual y profético, los apóstoles partieron para llevar el mensaje que cambiaría el mundo. Felipe fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Uno de los momentos más significativos de su ministerio ocurrió en el camino entre Jerusalén y Gaza, cuando encontró a un eunuco etíope leyendo el libro de Isaías. Felipe le explicó que esa profecía hablaba de Jesús y lo bautizó allí mismo. Muchos consideran ese momento el inicio del cristianismo en África. Después de eso, Felipe predicó en Cesarea y en Asia Menor, estableciéndose finalmente en Hierápolis, en la actual Turquía. Su predicación llevó incluso a la esposa de un gobernador romano a convertirse, lo que provocó su arresto. Finalmente fue crucificado. Simón Pedro quizás sea el más famoso de los 12. Era un pescador impulsivo, valiente y profundamente fiel. Fue testigo de momentos únicos, caminar sobre el agua, la transfiguración y la noche del arresto en Getsemaní. Pero fue restaurado por él con amor. Después de Pentecostés se convirtió en el líder natural de la iglesia. Predicó en Jerusalén, sanó enfermos, enfrentó al Sanedrín y fue liberado milagrosamente de prisión. Pero su misión lo llevaría aún más lejos. Primero a Antioquía y luego a Roma. Allí, bajo el reinado de Nerón, fue arrestado y condenado a morir crucificado. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo,
diciendo que no era digno de morir como su Señor. Muchos creen que hoy sus restos descansan bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Mateo. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos, considerado un traidor por su pueblo. Pero Jesús lo llamó y él dejó todo atrás. Después de la resurrección predicó primero en Judea, pero luego viajó hacia Etiopía. La tradición afirma que allí realizó un milagro notable. Resucitó al hijo del rey etíope, lo que llevó a la conversión de la familia real. Ese avivamiento provocó oposición. Finalmente Mateo fue asesinado con una lanza mientras adoraba. Desde Jerusalén hasta Etiopía hay más de 2.400 kilómetros. Distancias enormes, recorridas a pie, en burro o camello. Andrés fue el primero en seguir a Jesús. Fue quien le dijo a su hermano Pedro: «Hemos encontrado al Mesías». Después de Pentecostés predicó en Asia Menor, Grecia y posiblemente en regiones más al norte. Murió en Patras, Grecia, crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Se dice que predicó desde la cruz durante 2 días antes de morir. Algunas tradiciones también lo ubican predicando en Escitia, región que hoy incluye partes de Ucrania, Rusia y Kazajistán. Bartolomé es uno de los apóstoles más misteriosos. Muchos creen que es el mismo Natanael, el hombre a quien Jesús dijo: «Te vi cuando estabas debajo de la higuera». Después de recibir el Espíritu Santo, emprendió una misión hacia Asia Menor, Armenia y posiblemente India. Según el historiador Eusebio de Cesarea, dejó en la India una copia del Evangelio de Mateo, escrita en hebreo. Murió en Armenia, donde fue desollado vivo y luego decapitado. Tomás es recordado por su duda. Fue quien dijo que no creería hasta ver y tocar las heridas de Jesús. Pero después de ese encuentro su vida cambió radicalmente. Allí fundó comunidades cristianas que aún hoy existen, conocidas como los cristianos de Santo Tomás. Murió martirizado con lanzas en la actual ciudad de Chennai. ¿Por qué solo 11? Tal vez te estés preguntando, si los apóstoles eran 12, ¿por qué aquí hay 11? Porque Judas Iscariote, el traidor, terminó quitándose la vida después de entregar a Jesús. Su lugar fue ocupado por Matías, elegido en Hechos 1:26. Pero sobre su ministerio sabemos muy poco, por lo que su recorrido es difícil de trazar. Santiago el Mayor. Finalmente llegamos al que, según la tradición, viajó más lejos hacia el oeste. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. La tradición afirma que viajó hasta Hispania, la actual España, predicando en la región de Galicia. Después regresó a Jerusalén, donde fue decapitado por orden de Herodes Agripa, convirtiéndose en el primer apóstol martirizado. Se dice que sus discípulos llevaron su cuerpo de regreso a Galicia. Hoy allí se encuentra la famosa Catedral de Santiago de Compostela, uno de los mayores centros de peregrinación del mundo. Aunque no fue parte de los 12 originales, recorrió aún más distancia predicando el Evangelio. Su nombre fue Pablo de Tarso. Esto fue tiempo cristiano, donde la fe se defiende con verdad y la verdad siempre apunta a Jesús. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.